Escobar, especialista en seguridad vial y gerente de asuntos públicos de Automóvil Club. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. A ver, época de salida masiva de Santiago. Yo sé, lo comentamos una vez, que tú eres de las personas que todos los días antes de salir calienta el motor del auto y se da una vuelta revisando los focos, etcétera. Eso deberíamos hacer los chilenos al menos la vez que salimos de vacaciones, ¿no? Sin duda, y revisar la presión de los neumáticos, que es clave para que el auto frene, además que los neumáticos estén con los dibujos correspondientes, y sobre todo recordar que durante todo el año tú andas en tu auto solo como conductor, no va nadie más, y cuando tú estás camino a la playa o vas con dotación completa, y además vas con carga adicional, y el auto se comporta dinámicamente de manera muy distinta. Tú que eres motociclista, es muy distinto llevar un pasajero a andar solo en la moto. Sí, claro. Imagínate en un auto donde, claro, se compensan un poco de mejor manera las torpezas en un auto de 4 ruedas que en una moto, pero igualmente, por ejemplo, la cantidad de choques por alcance tiene una gran explicación. Bueno, uno, la manipulación del teléfono, pero lo otro es que no sabías qué distancia de frenado requieres con el peso que va el auto en ese momento. Claro, claro. Ahora, mi auto, que es una reliquia del 2006, pesa casi 2.000 kilos. Wow. Y además es diésel. Entonces acelera más lento, pero frena mucho más lento porque la inercia del auto es gigantesca. Y a mí me ha pasado, y que además me pasa con un segmento de conductores que yo quiero mucho, los motoristas, y que detesto cuando vienen, como yo dejo más distancia, para que tener menos riesgo de que si el tipo frena adelante de manera brusca, no pegarle. Se te mete gente entre medio. Un motorista, que además si yo lo llego a tocar, un auto de 2.000 kilos, ahí, imagínate. Ahí nomás llegó. Claro, entonces, y en las carreteras, y ahí todos perdemos la compostura. A ver, nosotros nunca hemos tenido mucha compostura, al contrario de lo que se cree, porque hay gente que se transforma arriba del auto. El chileno es la extensión de su personalidad. Es decir, si tú analizas un tipo prepotente, agresivo en la conducción, lo más probable, si tuviera que ser un track record hacia atrás de su vida, probablemente es un jefe prepotente, probablemente es un padre muy severo si es padre, o incluso una pareja un poquito agresiva. Entonces, ojo con eso, porque acuérdate, y lo hemos conversado en esta misma mesa, los chilenos somos los conductores más violentos de América Latina. Uno dice, no, es que tú no has estado en Perú. Sí, has estado en Perú, no has estado aquí y allá. Sí, pero la violencia, el nivel de violencia dispuesto a experimentar y a ejercer sobre otro en Chile es preocupante. Sí, no tiene que ver con el respeto de las normas. No va por otro carril. Claro, en Perú a mí me tocó manejar en Lima y era delirante. El que mete la nariz del auto pasa en una esquina. En Venezuela los semáforos son referenciales, digamos. Si alguien ve y tiene luz roja pero no viene nadie, pasa igual. Pero en Chile, aunque todas esas normas las respetamos, cuando hay que este es el caso que a mí más me extraña, cuando hay una reducción de 2 pistas a 1. Esto es igual que el cierre de la chaqueta, digamos. Exactamente. La mejor manera es que entre uno y uno. Bueno, casi todo el mundo está dispuesto a arriesgar su auto por no hacer eso. Así es. Mira, y a propósito de lo que tú dices y de lo que estábamos hablando de los viajes, uno de los lugares más peligrosos en esta época para tener una colisión son las plazas de peaje. Porque como los chilenos son winners, no sé si te has fijado, o fíjate, o los auditores, ahora los que van a salir más tarde, fíjense, cuando tú vas, tal como dices tú, se reduce la pista para entrar a las plazas de peaje, el tipo como comienza a elegir cuál está más vacía. ¿Y cachado? Que empiezan como que estuvieran calentando los neumáticos igual que los Fórmula 1. Claro. Y en esa maniobra generalmente se producen colisiones. Entonces hay que tener cuidado y entrar lento a la plaza de peaje, ver que hay vendedores, a pesar de que están prohibidos, está lleno de vendedores que se te acercan, etcétera. Pero eso es lo de menos. Lo importante es estar muy atento a la condición en la plaza de peaje. Claro, porque todo el mundo va mirando cuál es el que no va mirando al lado. Y pierde de visión lo que está pasando. La visión periférica, que es la más importante a veces en la conducción. Ya, la condición del auto y el otro es la condición de las carreteras. Hace poco, en una carretera espectacular de aquí a Viña, me tocó un fin de semana que había una leve llovizna y un auto se fue de lado. Claro. Y empezó el periodista que estaba en el lugar, empezamos a conversar y se acercó a los neumáticos y liso. Pero absolutamente, debe tener ¿cuánto? 5 milímetros. 1,5 milímetros mínimo para probar la revisión técnica. Ya,
Pero uno ve neumáticos completamente lisos o gente que hace trampa porque tienen desgaste. Es que los chilenos, mira, se usaron la creatividad para otra cosa. Como tienen a veces desgaste irregular, por alineación o balanceo, se va. Entonces, en vez de cambiar los neumáticos, los dan vuelta para que quede la parte gastada adentro, por decirlo en términos bien castizos. Entonces, ahí hay un problema. Pero otra de las cosas que me ha pasado a mí es que me han llamado toda esta semana a qué hora salgo. Y es lo que están hablando en todos los programas de radio. No ponga hora. Esa es la recomendación nuestra. No se comprometa a nada porque van a haber flujos de 5.000 autos por hora y eso duplica la distancia. Si tú ponías a Viña 1 hora y media, vas a demorarte 3. A La Serena ponías, 5 o 6, te va a demorar 2. Y así. Por lo tanto, bajar esa ansiedad. Segundo, no sé a qué hora, pero que sea de día. Ya. Y si me apura un poco más, antes de almuerzo, porque el almuerzo y la digestión son más o menos incompatibles con la conducción. Entonces, fíjate, hay como 3 consejos más o menos importantes. Y lo otro, que hay 2 celebraciones de fiestas patrias. Las que uno sale fuera de su ciudad, a un balneario o a otra ciudad, pero la de los que se quedan en la ciudad. Y esa tal vez presenta grandes problemas porque hay a lo menos 3 instancias de consumo y desplazamiento. Porque parten con un asadito tipo 12, mediodía, ¿no es cierto? Termina como a las 4. Después viene una cosa como asado a la hora del té, tipo 7. Claro, para que no. Antes que se apague el carbón. Como, claro, haciendo como la previa, y a veces en otra casa, y haciendo la previa, y después ya se van en la noche, tarde, 12, a una discoteca, a una fonda o una combinación de ambas cosas. Y en todos esos desplazamientos hay consumo de alcohol. Recuerda que 4 de cada 10 conductores reconocen que en estas fechas están dispuestos a beber alcohol y conducir. Eso es lo que lo reconocen. Imagínate el subregistro, porque nosotros tenemos todos los días 20% de conductores refractarios que siempre van a consumir alcohol y conducir. Claro. Pero en esta fecha se duplica. Claro. Y a mí me ha tocado en la conversación, 9 de cada 10 chilenos reconoce haber manejado alguna vez habiendo consumido alcohol. Sí. Y me apuro porque en realidad yo conozco a un par de personas que me han dicho que no, el resto siempre han reconocido que alguna vez se subieron al auto a conducir un auto. Ahora, y además que en Chile es muy curioso, hay lugares donde uno sabe que la gente va a bailar ya a beber. En un momento hubo una discoteca camino a Viña. Claro, ¿te acuerdas? Broadway, creo. Y claro, y nunca nadie se puso ahí afuera a controlar que los autos estuvieran siendo manejados por gente. Y viera ahí cómo salían. pero nunca nadie lo detuvieron ahí. Bueno, ese es un problema de Chile endémico, porque en esta época debiera haber una fiscalización estratégica, es decir, todos sabemos, tú, yo, imagínate lo que sabe Carabinero, dónde se consume alcohol y la gente llega en auto y todo el tema. Entonces debieran haber equipos que produjeran inhibición, ¿no es cierto? Si tú ves una patrullera estacionada a la salida de una fonda o una ambulancia de estas, ¿te acuerdas que hacían los alcotest en su época? Mira, en Suecia, por ejemplo, que es uno de los países más seguros del mundo en términos de seguridad vial y que tiene una población bastante borracha parecida a la chilena, sí. Tú cuando llegas a un bar, cantina, cualquier cosa, tú entras, dejas las llaves de tu auto en una especie de cajoncito y pides lo que quieres, pero si es a la salida tienes que soplar, hacer una espirometría que está disponible ahí, y si tú la das, marcas alcohol en alguno de los niveles prohibidos, no te pasan las llaves, y afuera está la policía por si acaso te pones pesado, y además hay una serie de taxis con precios rebajados que te van a ir para tu casa. Claro, medidas alternativas. En cambio acá todos sabemos dónde, cómo, y sin embargo hacemos la vista gorda porque hay presiones, ponte tú, la industria gastronómica presiona mucho, la gente todo lo relacionado al turismo también, te fijas. Me acuerdo una vez en la época de Tolerancia Cero del programa, cuando recién partió en Piñera 1, si no me equivoco. Domingo en la mañana. Claro, estábamos en la salida acá de uno de estos lugares donde se come y se toma mucho, bastante conspicuo. Oye, y nos salían a insultar los mozos y toda esta gente ahí en Borde Río, que por qué estábamos fiscalizando, estábamos acosando a los clientes, etcétera, ¿te fijas? Entonces, nosotros tenemos una especie de control social negativo hacia el consumo de alcohol, lo toleramos con mucha facilidad. En Chile
tú estás despidiéndote, los chilenos se despiden sin irse, los gringos se van sin despedirse, pero los chilenos se despiden sin irse y se quedan pegados ahí en la entrada de la puerta y todo. Y el tipo tiene las llaves del auto en la mano y en la otra tiene un trago, o tú le das, oye, tómate este último. O sea, eso es completamente irresponsable, ¿te fijas? El problema que yo veo es que, en ese sentido, el poder disuasor de una patrulla es fabuloso. Es fabuloso. Es fabuloso. De hecho, si uno viera patrullas estacionadas cerca de los lugares donde se consume, yo creo que y además hoy día con las aplicaciones que revelan dónde está la policía, es mucho más fácil que el conductor, no sé si que la evada, pero sí que sienta que puede. Sí, es inhibitorio. Mira, cuando partieron las aplicaciones, Waze particularmente, hubo todo los especialistas salieron a decir, oye, esto es inmoral. Mira, el país que está hablando de inmoral, esto es inmoral, que esta plataforma avisa dónde está la policía. Y la verdad es que con el pasar del tiempo terminó siendo muy preventivo lo que dices tú, pues tú pones Waze y ves que hay policía y morigeras tu conducta, por lo tanto una contribución a la seguridad vial virtual. Claro. Ahora, el problema, y en eso yo me detengo, es que en esta época, esto es lo más parecido que tenemos los chilenos a un carnaval. A un carnaval. Entonces nos desinhibimos, pero también nos ponemos más arriesgados. Sin duda. Todo. Y yo no recuerdo 5 días. Yo tampoco, mira, yo he tratado de ir hacia atrás en la memoria y no recuerdo un fin de semana tan largo y tan conveniente, por decirlo de alguna manera. y efectivamente, como dices tú, el chileno en general se desinhibe y se piensa, y los estudios así lo indican, piensa dos cosas: que en provincia hay menos fiscalización, o sea, por lo tanto, si me voy a la playa, voy al campo, qué sé yo, voy a pasar piola, a San Antonio, por ejemplo, o si no, que en definitiva disminuye la fiscalización, precisamente porque hay muchos carabineros que están también con vacaciones de fiestas patrias. Entonces, no, y además los tienen, o sea, en Chile normalmente uno tiene la población en ciertos lugares y sabe cuánto debe disponer ahí, pero en esta época tenemos mucho traslado y mucha gente. Así es. Entonces, primero hay que redistribuir, y aparte, se lo pregunté ayer a la ministra Carolina Toá, hay que redoblar los turnos a todos. Hay que regular los turnos, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para tener más carabineros. La densidad de carabineros por habitante en Chile es muy baja. Tú ves todos los países que son ordenaditos, están llenos de policías, sí. y tú no te portas mal, ¿no? O sea, y están estacionados, ni siquiera te están fiscalizando, pero cerca de donde se consume, en Alemania, donde se consume cerveza, siempre está la Polizei estacionada. En Estados Unidos pasa lo mismo. Esas zonas típicas de consumo de alcohol en cualquier ciudad estadounidense, la policía está dándose la vuelta, camina. Es decir, hay una presencia inhibitoria. No exime a la gente, porque la gente igual en alguna medida toma el riesgo. Pero es muy importante la presencia policial con uniforme, uniforme, con sirena, con baliza. No el de civil, porque ese es una persona más, pues uno podría creer que cualquier cosa. El efecto de disuasión. Un último punto. Ya llevamos 14 fallecidos por siniestros fluviales este fin de semana. Sí, señor. ¿Cómo se comporta la curva en estos casos? ¿Tiende a aumentar cuando...? Pero significativamente, mira, yo he hecho un cálculo, ojalá esté completamente equivocado, de unos 65 fallecidos. Porque acuérdate, Rafa, que todos los días, o sea, hoy día a las 12 de la noche, van a haber 5 chilenos menos. Se mueren 5 chilenos en promedio diarios. Yo le meto un estrés de 30% por el fin de semana y me da por ahí 65. Hay otros especialistas que dan cifras más altas. Espero que estemos todos completamente equivocados. Pero de todas maneras, la exposición al riesgo es muy alta en la ciudad y en la carretera. Por lo tanto, tú mismo lo decías, llevamos 14 fallecidos en 48 horas y además, entre comillas, no corresponde a lo que sería el fin de semana formal, porque hoy día muchos vamos a la oficina, mañana, pero piensa tú que el día viernes e incluso el jueves en las oficinas ya estaban celebrando, porque es lo más parecido al carnaval, como bien decías tú. Yo tuve una visita a un especialista de seguridad vial la semana pasada. Me costó tanto explicarle que no pidiera más reuniones porque no lo iba a recibir nadie, que no hicieran. Pero me decía, ¿pero por qué si esto es el 18? No, es que Chile es así que olvídate. Agradece que tuvimos 2 reuniones. Como al 9 empieza, lo vemos después del 18. Vemos después del 18. Ahora,
Estoy con tiempo, Maguita, si todavía tengo algo. Lo que tú mencionabas al principio, el auto cargado entero, con dotación completa, además de los bolsos, y el traslado de noche. En esta época es una combinación fatídica. Porque además uno va a otros lugares donde no conocen las carreteras, donde muchas veces el clima es diferente. En la playa, sin duda, en la noche hay niebla. La niebla se condensa en la calle. Y tienes humedad en la pista, claro. Humedad en la pista, un auto cargado con el doble de peso normal. Y a mí me ha pasado, y es una pregunta, digamos, ¿es más prudente acostarse y levantarse a las 4 o 5 de la mañana, cargar el auto o dejarlo cargado la noche anterior y salir antes del amanecer, que manejar después de la pega, tipo 6 de la tarde, subir? Sin duda. Pero las dos tienen... Después de la pega a las 6 de la tarde, yo preferiría ya quédate definitivamente, tómate un descanso y sale mañana, pero tampoco ponerle mucho horario, porque esto estresa el sistema, porque los papás tipo comandante en jefe dicen, ya, mañana vamos a salir a las 8:30 o a las 7 porque hay peaje a Luca, además, así que... Eso no va a pasar, pues. Los niños no van a estar despiertos, van a estar despiertos a las 9, la mamá tiene que hacer la maleta de todo, claro. y eso toma tiempo, entonces terminan saliendo a las 10:30 de la mañana, a las 11. Todos ya tuvieron la primera pelea, y además a todos les pasó lo mismo, entonces la ruta está todo igual, entonces más que nada que buscar horarios y cosas así, buscar el peace of mind, la tranquilidad del conductor o los conductores en la salida, es decir, evitar esas discusiones que no conducen a ninguna parte, no poner horario, y sobre todo hoy en día los navegadores son muy importantes para bajar la ansiedad. Tú pones la dirección a donde vas, te va a indicar el tiempo estimado porque es en tiempo real, y tú dices ya, me voy a demorar 4 horas, y avisáis, porque si tú lleváis la carne, el carbono, qué sé yo, avisáis al lugar donde vais, oye, sabéis que tengo a 4 horas, no vamos a partir el asado a las 12 del día. Claro. Si el gallo está saliendo a las 10 de la casa, y va a Viña, no va a llegar a las 2 de la tarde. ¿Te fijas? Claro. Y los que pueden hacerlo, los que parejas sin hijos, más jóvenes, eso sí que salgan más temprano. Sí, ellos sí se pueden acomodar, pero en definitiva un conductor cansado es como si estuviera borracho. Entonces, si los chilenos somos buenos para acostarnos tarde y por lo tanto malos para levantarnos temprano, acuérdate que hay personas que son alondra y personas que son búho. 7 de cada 10 somos alondra, o sea, funcionamos bien de día, pero hay un 30% que son búhos que funcionan espectacularmente de noche, los que son el alma de la fiesta o los que hacen los turnos nocturnos. Ese grupo, claro, entonces uno también debe saber cómo conduce mejor. Hay gente que le cuesta mucho conducir de noche y por lo tanto no se arriesgue. Y en general, la recomendación, porque tú si vas a Pucón, Frutillar, para esos lados, el viaje, el ideal, claro que tiene un costo en términos de presupuesto, es en 2 tandas. Para ir a dormir unos 500 kilómetros y después seguir los otros 500. Don Alberto Escobar, especialista en seguridad vial y gerente de asuntos públicos del Automóvil Club, muchísimas gracias por haber venido un día como hoy a esta hora. Sí, cuando todo el mundo... esto es completamente en vivo, así que sí, muchas gracias por la invitación. A ver si alguna recomendación salvamos alguna vida de aquí a la próxima semana. Ojalá.